¿Qué tal, muchachos? Me están haciendo preguntas en el canal con respecto a ver si cómo se puede hacer para reducir un voltaje o bajar un voltaje para alimentar algún circuito o algún dispositivo. El problema acá es que nosotros, si el circuito tiene un bajo consumo, no hay problema, se puede poner una resistencia de un cuarto de vatio, estaría bastante bien. El problema lo tenemos cuando el dispositivo tiene un consumo más elevado, 500 miliamperios, 1 amperio, 2 amperios. Eso va a depender de lo que ustedes necesiten. Si yo voy a alimentar este LED con esta resistencia de un cuarto de vatio, estaría más que bien y sobrado. Ahora, si yo tengo que alimentar esta bombilla de auto que me consume 1 amperio y medio, 2 amperios, ya voy a necesitar una resistencia que supere de los 3 watts a los 10 watts, ¿sí? Así que necesito, porque yo tengo que bajar ese voltaje. Si la lámpara se alimenta con 12 voltios y yo tengo una fuente de 30 voltios, de 25, de 20 voltios o 24 voltios, tengo que comer ese voltaje restante que va a caer sobre la resistencia para alimentarla a ella a 12 voltios y no se termine quemando. Es una cuestión de sentido común. Así que bueno, este es el video y vamos a hacer unas pruebas para que se entienda. Este es el sistema más clásico, más antiguo que se pueda conocer, y hay otros métodos, pero bueno, este es uno que es de los que yo por ahí podría recomendar y podría que no, debido a la obsolencia ya que tiene por los años, ¿no? Vamos a ver este problema, a ver si se puede resolver de alguna manera. En este ejemplo tengo conectado el amperímetro de este multímetro y acá tengo el voltímetro. El voltímetro va directamente a la carga para tomar una tensión. A ver qué es lo que pasa. Yo acá tengo conectada a 220 una fuente de 12 voltios. Y voy a intentar alimentar este LED que se debe alimentar a 2 voltios, 2 voltios y medio más o menos. Por ahí. El amperímetro vamos a medir la corriente, así que conectamos simplemente. Y ahí tenemos lectura. Como se ve acá en este punto, en el voltímetro tenemos 2.6 voltios. Que se está alimentando el LED, ¿sí? Pero acá en este punto coloqué una resistencia o un potenciómetro que sería una resistencia variable, lo cual yo puedo aumentar la resistencia o bajar la resistencia y ver, obviamente el brillo va a ser mucho más alto cuando yo le baje la oposición, la resistencia que se opone al pasaje de tensión. Si yo en este punto, ahí tenemos lo más bajo posible, tenemos 1 miliamperio de corriente, 2.63. Si empiezo a elevarle o empiezo a bajarle el ohmiaje de la resistencia, empezará a pasar mayor caudal de voltaje y caudal de corriente, obviamente. Como ven, ahí tenemos 2 miliamperios, ¿sí? 2.67, se elevó un poquito más y como ven el LED empieza a tener más brillo. 3 miliamperios, 2.7, ya nos vamos al LED. Acá en este punto ya el LED está en punto de riesgo, ya se podría quemar porque lo estamos excediendo en corriente y en voltaje. Si le seguimos poniendo una resistencia de menos ohmiaje, va a pasar mayor caudal de voltaje y mayor corriente, así como se ve, 2.63. Y si le bajamos más, vamos a llegar a los 13 o 14 miliamperios y 2.87 volt caen sobre el LED. Como ven ahí el brillo es bastante, y si le damos un poco más posiblemente lo terminemos quemando, ¿sí? En este caso voy a pasar de escala. Ahí tenemos 30 miliamperios. Como ven ahí me fui a 100 miliamperios y 3.63 caen de manera ya brutal sobre el LED. Así que lo bajamos ahí para no quemarlo, pero ese es el concepto. Si variamos la resistencia, cuando menor sea la resistencia, mayor será el caudal de voltaje y de corriente que pase hacia el LED o el circuito o el módem o el dispositivo que ustedes tengan para probar. Esto obviamente el potenciómetro en corrientes bajas no hay problema porque no superamos los 100 miliamperios. Pero si yo le pongo 500 miliamperios termino quemando el potenciómetro y la resistencia se va, digamos, no sirve.
O sea, acá tenemos que usar sí o sí el elemento, la resistencia de carbón o de otros componentes que hay, o cerámica o lo que sea. Pero ahora vamos a ir viendo. Lo que quiero dar a entender es que si el circuito tiene bajo consumo, lo que vamos a alimentar tiene bajo consumo, es suficiente con resistencias de 1/4 de vatio, ningún problema. La resistencia chiquita está bien. El problema es cuando tenemos corrientes un poco más altas, ahí la cosa se dificulta. En este punto, si lo logran ver, no sé si lo ven ahí, acá tengo un regulador. Es otra opción para usar. Si yo tengo, póngale en 30 voltios o 25 voltios, puedo regularlo a través de un 7809, 7808, 7805, 12, 14. Lo puedo hacer a través de este regulador también. Pero también estamos limitados, ¿por qué? Porque el regulador también es un regulador lineal, lo cual él va a tener, también está limitado en su corriente. Si yo lo paso de 500 miliamperios, esto va a empezar a volar de temperatura y bueno, a largo plazo posiblemente se termine quemando. Pero también es una opción, si el dispositivo es de corriente baja, el regulador de la línea 78 también es una buena opción. Acá en este punto yo tengo alimentando este regulador con 12 voltios, como se ve ahí. En realidad tenemos 13.8 de esta fuente. Bien, y vamos a ver cuánto nos entrega el regulador. En este caso tenemos un 78, creo que un 7809. No estoy seguro, pero creo que sí. A ver, sí. Ahí está. Tenemos ahí el 7809 regulando la tensión a su salida. Vuelvo a repetir, acá si esto no supera los 500 miliamperios con un disipador, el regulador se comporta más que bien porque está hecho para esa corriente. Inclusive hasta 1 amperio, yo creo que hice mi video por ahí, va a funcionar el regulador. Y a partir de ese voltaje también le podemos poner una resistencia hacia adelante y podemos ir bajando más el voltaje. Pero siempre va a depender de la corriente que necesitemos al dispositivo a alimentar. Así que esto dentro de todo está dentro de un rango de 800 miliamperios, 1 amperio, con un buen disipador. Esto levanta temperatura porque recuerden que es un regulador lineal. Bueno, en este punto vamos al problema mayor, el cual todos me preguntan cómo se puede hacer. Si yo tengo una fuente acá de alimentación que me entrega 30 voltios, lo tengo que reducir a esta lámpara que necesita 12 voltios, 11 voltios, ¿sí? Las dos lámparas de auto. Igual si quieren hacemos la prueba con la carga electrónica y va a dar algo parecido. Como ven acá tenemos varios tipos de resistencia. Si yo le pongo 30 voltios y bajarlo con una resistencia 12 voltios, tenemos que estar comiendo prácticamente unos 20 voltios, ¿sí?, de la fuente principal. Tengo que tener una caída de 20 voltios más o menos para que me entregue 10 voltios, 11 o 12 voltios al el foco y no lo queme. Si yo voy directamente a poner esto en 12 voltios, lo quemo. ¿Por qué? Porque estoy metiéndole 30 voltios. Así que tengo que limitarlo sí o sí con una resistencia o, en otro caso, con un regulador de otra forma. Para hacer esta prueba vamos a ponerlo en serie. Como ven, acá tenemos el positivo de la fuente y el positivo del multímetro y el negativo de la fuente con el negativo de ese multímetro, como se ve el chiquitito, el negrito. Acá tenemos una resistencia más o menos de unos 50 ohms, más o menos. Y vamos a intentar poniendo negativo la masa. Y si ustedes ven, sin conectar nada, tenemos 31 voltios. Casi lo mismo que me entrega la fuente, ¿sí? Sin conectar nada. Sin conectarle la carga que yo necesito. Y yo necesito 12 voltios para esto. O 11 voltios. Acá va a entrar a trabajar cuando hagamos el contacto, va a entrar a conducir la tensión y va a trabajar la resistencia. Ahí enciende y como ven allá en el multímetro aquel, 11 voltios, punto 4, alimentado por 30. Ahí midió la corriente también. La resistencia, como ven, es de unos 3 watts. Ustedes tienen que imaginarse que para comerse ese semejante voltaje de 30 voltios, bajarlo a 11 voltios, hay 19 voltios de diferencia. Así que acá va a haber una potencia importante que va a caer sobre la resistencia. ¿Qué hace esto? Levanta temperatura. Allá tenemos un sensor de temperatura, vamos a medir esto a ver cómo se porta.
Bien, medio engorroso, pero bueno. Acá tengo conectado el sensor de temperatura. Miren aquel reloj que está allá. Y vamos a intentar darle conexión y voltaje. Ahí estamos. Fíjense ustedes la temperatura de la resistencia. Cómo se empieza a disparar. Está bien, regulamos el voltaje. Como vieron ahí a 11 puntos y pico caímos. Con 30 voltios. Pero acá este está cayendo. Tenemos una corriente de 400 miliamperios. Pero fíjense ustedes la resistencia, muchachos. Ya se fue a los 50 grados. Se está embalando térmicamente. ¿Por qué? Porque la resistencia es chica para aguantar y comerse semejante voltaje, o reducirlo, o frenar ese voltaje para alimentar solamente a 12 voltios la lámpara. Así que tenemos que ver ahí qué tipo de resistencia ponemos. No vamos a poner una resistencia chica para que se termine quemando. Esto se puede prender fuego inclusive en una parte donde no haya aire o esté poco ventilado. En este caso yo optaría por una resistencia mucho más grande, una de 10 watts. Hay de 15, de 20 watts de estas, la cerámica. Si yo tengo una carga que me requiere bastante corriente, pongo una resistencia de esta y más o menos trabaja 12 voltios, de 30 se está comiendo prácticamente 18 voltios, pero la resistencia esta va a disipar mucho mejor y va a aguantar mucho mejor ese nivel de corriente, esa potencia, como se dice. Así que siempre opten, si el consumo es alto, opten por una resistencia grande. Este es el sistema clásico, ¿no? Viejo o antiguo que antes la gente toda la vida usó. Con una resistencia de 10 watts, 47 ohms, puede aguantar. En este sentido se puede jugar con muchas cosas. ¿A qué me refiero? Que si no tengo justamente la resistencia indicada, puedo también poner dos resistencias en paralelo según el valor que tenga y voy a hacer la prueba. Acá tenemos dos resistencias iguales de 100 ohms. Acá en el multímetro tenemos una resistencia de 100 ohms, dijimos, 15 watts, como ven acá. Una resistencia bastante importante en su capacidad para soportar potencia, ¿no? Y bueno, si tenemos dos iguales, o compramos dos iguales, vamos a sumar esa potencia y tenemos 30 watts acá para soportar. Pero fíjense ustedes la conexión en paralela. Yo tengo 100 y 100 watts. Vamos a conectarlo en paralelo. Y lo bajamos a 50 ohms. ¿Sí? Si es en paralelo. Y si vamos a conectarlo, lo que estoy diciendo con esto es que pueden conseguir varias resistencias de varios valores y jugando en paralelo o en serie pueden conseguir la resistencia adecuada, porque no justamente van a ir a conseguir esto en el valor comercial que ustedes necesitan. Le van a vender lo que hay en ese momento. Ustedes después invéntenla de manera casera en su casa, buscando entre diferentes resistencias qué valor ustedes necesitan exactamente para eso. Si tenemos en serie, vamos a sumar el ohmiaje, ahí como se ve. Teníamos 100 ohms y si yo lo pongo en serie, así, sumamos 200 ohms. ¿Sí? O sea, en serie sumamos y en paralelo restamos. Como ven, ahí tenemos 50 ohms. Espero que queden claro que se puede buscar, no justamente se van a morir buscando una resistencia, muchachos, por todos lados y no se la van a vender porque no la hacen en ese valor comercial. Así que la van a tener que inventar ustedes de esta forma. Aquí intercalamos el amperímetro de este multímetro y vamos a usar la resistencia como caída de tensión. Y como ven ahí tenemos 420 miliamperios en este multímetro. Y el voltaje se redujo a 12.7 a pesar de que estemos alimentando con 30 voltios, muchachos. Así que es bastante importante la caída de tensión o la caída que me entrega esta resistencia. Y no se calienta tanto como se calentó recién la de 3 watts. Así que acá tenemos 10 watts. Cuando mejor sea la resistencia, más grande sea la resistencia, mejor va a disipar el calor o la potencia que tenga que caer de la fuente principal. Así que acá tenemos una demostración. Tenemos 12 voltios regulados.
Si nosotros no hacemos o no hacemos ningún tipo de contacto directo con la fuente en sí, yo voy a tener el voltaje que me entrega. Muchachos, no hay mucha ciencia acá. Si nosotros, a ver, este caso tengo acá positivo y negativo, tengo que conectar el positivo acá. ¿Sí? Si no hay conducción, a través de la resistencia, el voltaje me va a dar el mismo que me entrega la fuente. Así que nunca vamos a poder saber si realmente pude bajar o no. Hay que conectarle la carga para que él transmita el voltaje, circule el voltaje y la corriente por intermedio de la resistencia, y ahí ver qué es lo que limita a ella con su capacidad que tiene. Si no, no tiene mucho sentido. Así que como lo ven ahí, tenemos 30 voltios, y si le damos transmisión de voltaje, acá estoy tomando mal la medida, tenemos que ir acá, ahí está. Vamos a ver recién, espero que se entienda el concepto, que por ahí hay gente que, ahí estamos, tenemos 12 voltios alimentados por 30. ¿Sí? Este es un video para la gente que se inicia, esto no, obviamente un ingeniero, un muchacho que esté en la electrónica no va a mirar este video, que no le interese, pero por ahí hay gente que no lo sabe, que sepa que se puede bajar. Después tenemos las opciones más por ahí que ustedes lo pueden implementar, que son los reguladores que se están vendiendo hoy por hoy. Si mi corriente del dispositivo que voy a alimentar me supera los 2 amperios, yo prefiero siempre poner un módulo de esto que aguanta 3 amperios. ¿Sí, muchachos? O inclusive el módulo que tiene aquel puesto, esta fuente de alimentación, es de 5 amperios. Te venden de 8 amperios, de 10 amperios. La verdad, y dentro de todo no son tan caras. Bueno, hoy por ahí sí, porque la economía nuestra es un desastre, pero bueno, se consiguen, muchachos. Ahí, como ven, tenemos este step down que, bueno, me va a regular la tensión de salida. Aquí tenemos el step down alimentado por 30 voltios. Como ven acá en el reloj tenemos 2 voltios. Podemos bajarlo inclusive para arriba. Y bueno, yo acá, muchachos, puedo graduar el voltaje que yo quiera. Y le voy a exigir, le puedo sacar 3 amperios. ¿Sí? Si yo necesito 12 voltios, de 30 a 12 tranquilamente este módulo lo pueden funcionar como alternativa de regulación de tensión o bajada de voltaje. Esto es siempre y cuando intentemos bajar voltaje, ¿sí? El step down hace eso, reduce el voltaje, controla el voltaje dentro de ese rango. Si yo intento elevar, si estoy alimentando con 12 voltios acá y quiero elevar 24, no puedo, porque este no es un step up, no es una fuente elevadora, es una fuente reductora. Bueno, acá tenemos el step down. Este es el LM2596, es un módulo que se está vendiendo bastante. Tengo la carga electrónica conectada, tenemos 11.6 volt a su salida del regulador. Vamos a empezar a exigirle corriente. Tenemos 300 miliamperios. Llegamos a 1 ampere de corriente. Y como ven acá, a la fuente tenemos 600, por eso ese step down eleva la corriente. Lo que hace este módulo es elevar la corriente a su salida, o sea que podríamos tranquilamente estar alimentando con una fuente de 2 amperios y con este módulo podríamos sacarle 3 amperios, porque él ayuda a su corriente. Ahí tenemos 1 amperio, vamos a darle 2 amperios. Como ven, tranquilamente el regulador funciona de manera efectiva. Así que si quieren implementar un poco más de tecnología, podrían comprar estos módulos que sí son más efectivos que estas resistencias que por ahí manejan mucho calor, mucha energía y se desperdicia también. El sistema antiguo por ahí es un poco ineficiente. Por hoy la eficiencia la tenemos más en estos módulos, ¿sí? Como ven, ahí tenemos 2 amperios en mi carga electrónica y acá apenas estamos consumiendo 1 amperio. Otra cosa que le iba a decir, tengan siempre en cuenta que los cables que vienen originalmente en los multímetros, que son los clásicos, los cables largos de 1 metro,
tienen marcan un ohmiaje. Si ustedes lo cortocircuitan en la escala baja, la más baja que tenga, en este caso bueno, casi no da casi nada de resistencia al cable, ¿sí? Tiene muy poca resistencia. Pero el otro cable sí. Entonces puede sacarle una mala información a través de medir la resistencia. Acá tenemos una resistencia de 47 ohm. Como ven, yo tengo un cable dentro de todo bueno. Tenemos 48.1, 48.2. Igual está dentro del límite de tolerancia, pero cuidado ahí en los cables, porque hay cables que son más largos y va a marcar algún tipo de resistencia. Si yo busco una resistencia de 1 ohm, con esos cables largos me va a costar identificarlo. En este caso, y ya el último, tenemos un láser que se alimenta con 3 voltios. Acá en la descripción igual lo trae. Bueno, a pesar de que dicen que el láser es peligroso, todo bueno advierte y dice el voltaje que se alimenta. ¿Sí? Clásicamente de fábrica el que lo diseñó lo hizo para 3 voltios. Yo tengo acá una 18650 que ustedes saben bien, completa tiene 4.2. Si yo directamente le inyecto estos 4.2 al láser, lo estoy quemando porque estoy excediendo el voltaje. ¿Qué tengo que hacer? Una resistencia que intervenga en ese voltaje y me la baje a 3 voltios para que yo pueda alimentar este láser de manera segura y no se me queme. Acá tenemos, midiendo la tensión, tenemos 3.9 volt de la batería 18650 y bueno, vamos a ver qué tipo de resistencia, porque yo sí o sí, si no le pongo esto, estoy quemando el láser, así que vamos a ver la resistencia. Yo, como es poco el margen que tengo que bajar, apenas, si estaría completa sería 4.2, tendría que estar bajando 1 volt, 2, y tenemos una resistencia de 1,5 volt, perdón, 1,5 ohm. Está conectada igual, no me va a dar bien la medida, pero bueno, si yo estoy bien ahí, a mí no me dice nada. Yo en este punto y en este punto voy a seguir teniendo los 3.9 volt. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Ahí está. Y aquí está, perdón, estoy equivocado porque estoy tomando de acá. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos el láser, como ven acá en este punto. Yo tengo el negativo prendido 3.9. Y si vamos del otro lado de la resistencia me va a dar lo mismo, porque no hay conducción de voltaje. O sea, la resistencia no está trabajando, así que no está reduciendo nada, ¿sí? Simplemente el voltaje va a ser el mismo, porque no hay conducción de voltaje a través de la resistencia. Si accionamos el láser, vemos la caída de tensión que tenemos, y sí, como ven ahí, caen los 3 voltios que yo necesito y entra en acción la resistencia y me limita la tensión a 3.1 volt, que es lo que yo necesito para mi láser. Así que bueno, espero que el concepto este les sirva un poquito y se haya aprendido algo. Bueno, eso es todo, muchachos. Estamos viéndonos en la próxima, si Dios quiere. Hasta luego.